¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar y es que hoy les traigo varios chismecitos, como siempre, de sus actores turcos favoritos. Mehran Demir completó ya su servicio militar. ¿Qué? Sí. Se revela también el motivo de por qué Miray Daner sale de la serie turca Hudub Sözde. Dokunkar, el protagonista, creo que lo pronuncié bien, ¿verdad? Dogunkan, algo así. El protagonista de la serie turca Sorbete de arándano, criticado porque ha subido mucho de peso. Y Uşak Sehir, mi amor, no para de causar efecto. Les traigo una notición que sé que probablemente les guste a los fanáticos de esta serie. Y por último, Burak Deniz y su coprotagonista Subur Gurjeski, de nuevo en el ojo público, en un huracán. Todo esto y más a continuación. Y mi gente, Mehran Demir ya completó su servicio militar y así se vio en su juramento. Sí, como lo oyes, Mehran Demir, a quienes conocimos por Ferit en Yali Shakini, terminó su servicio militar y ya tenemos las primeras imágenes del esperado juramento del actor, que se tomó una pausa en su carrera para cumplir con esta obligación. Estuvo en Hatay, específicamente en Iskenderun, y como era de esperarse, cada paso suyo fue seguido muy de cerca por sus fans. Hace unos días ya se había filtrado fotos suyas con el clásico corte militar y claro, internet enloqueció. Hasta sus cejas fueron tema de conversación. Algunos decían que parecía un chofer de autobús de carretera, otros que se veían como un tío retirado, y hubo quien hasta dijo, pensé que era mi papá cuando era joven. Las redes no perdonan, pero tampoco lo sueltan. Después de varios días de completo silencio, finalmente apareció una nueva foto desde el cuartel y como era de esperarse, se volvió viral en minutos. La imagen fue tomada durante la ceremonia de juramento y generó una ola de comentarios en redes. Según se comenta, Mert está haciendo el servicio militar en modalidad Bedeli, es decir, un servicio más corto, y su liberación está prevista para el 3 de mayo. Pero eso no es todo. En Realtut también cumplió su promesa. El actor que interpreta al padre de Ferit en Yali Shakini dijo que no dejaría a su hijo solo en un día tan especial y efectivamente viajó a Hatay Iskenderun para estar presente en la ceremonia. Así que sí, Mehran Demir ya está en la recta final de esta etapa y mientras esperamos su regreso a las pantallas, estas imágenes nos muestran un lado muy distinto del galán turco, uniformado y listo para lo que sigue. Por otro lado, se revela el motivo de la salida de Miray Daner de la serie Hudub Sözde. Ahí los dejo con más detalles. Bombazo. Aunque Hudub Sözde ya tiene luz verde para tercera temporada, la noticia de que Miray Daner no continuará en el elenco dejó a todos los fans en shock. Sí, la actriz que interpreta a Zeynep Leto se despide de la historia y ahora ya sabemos por qué. Desde hace tiempo los seguidores de la serie venían reclamando que el personaje de Zeynep quedaba cada vez más regalado a un segundo plano. Y justo cuando todos esperaban ver finalmente Halil Ibrahim y Zeynep juntos, llega esta noticia que cayó como un balde de agua fría. Miray Daner no estará en la tercera temporada. La información fue confirmada por la reconocida periodista Birsen Altuntash, quien explicó que la salida de la actriz no fue una decisión tomada al azar. Aunque muchos se preguntan si fue idea de Miray o de la producción, Altuntash aclaró que el motivo principal está relacionado con el guión. Sí, al parecer la historia del personaje ya no encaja con el rumbo de los guionistas que quieren tomar para la temporada 3, así que los cambios argumentales, la actriz tuvo que despedirse del proyecto. Eso sí, su salida será durante el final de la segunda temporada. La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, especialmente en X, que anteriormente era Twitter, los fans de Hudub Sözde iniciaron una campaña para mostrar su desencanto. Zeynep Leto se había ganado el cariño de muchos y aunque Hudub Sözde ha mantenido buenos números de audiencia durante las temporadas, esta noticia ha generado bastante polémica. ¿Será que la historia funcionará sin uno de sus personajes más queridos? Dogunkan Gungor, el protagonista de la serie Sorbete de arándano, ha subido de peso y obviamente las redes no perdonan a nadie. Sorbete de arándano sigue siendo el centro de las conversaciones después de la impactante muerte de Pembe. Ahora lo que se volvió viral fue el cambio físico de Dogunkan Gungor, el actor que interpreta a Fatih. Así como lo oyes, los fans notaron que temporada tras temporada Dogunkan ha ido ganando unos kilitos y claro, los goigoikular, esos usuarios expertos en el arte del chisme y la burla con humor, no tardan en convertirlo en meme. Ahora sí parece un padre de familia de verdad, comentaron algunos con gracia.
Y es que después de que Fatih se casó con Doga, muchos aseguran que su transformación física ha sido tan intensa como sus enredos en la serie. La pregunta será, ¿estrategia de personaje? Lo claro es que Sorbete de Arándano, que ya confirmó su próxima temporada, no deja de sorprender. Entre el caos, las traiciones, los giros inesperados y ahora los memes, cada episodio genera una nueva ola de comentarios. Aunque Fatih no es precisamente el personaje más querido, sus escenas siguen generando todo tipo de reacción y su look actual no pasa desapercibido. Por otro lado, el efecto Shah Shahir no para. Show TV prepara su propia serie de Ashiret para la nueva temporada. ¡Qué interesante! Prepárate porque la serie de Ashiret, esas historias cargadas de tradición, familia y drama en el sur de Turquía, están de regreso y con fuerza, todo gracias al tremendo éxito de Uşak Şehir, la serie de Canal D que rompió récords de audiencia y revivió un género que muchos extrañaban desde hace años. Con las locaciones en Mardin y una vibra que nos recuerda a clásicos como Asamali Conan, Sila o Cerda, Uşak Şehir ha sido una verdadera bomba de nostalgia. Cada semana sus números suben más y más, convirtiéndole en la producción más vista de los últimos 5 años en su categoría. Cuando algo funciona en la televisión, todos se suben al tren. La periodista Birsan Altuntaş reveló que tras el fenómeno de Uşak Şehir, varias cadenas están desempolvando proyectos parecidos. La primera en moverse, Show TV. Según Altuntaş, Show TV ya puso manos a la obra y prepara una nueva serie de Ashiret titulada Ince Sisi. Se trata de un intenso drama familiar y será producida para Pastel Films, la compañía detrás de varios éxitos recientes, donde se rodará nada más y nada menos que en Gaziantep, lo que nos promete paisajes espectaculares y ese aire auténtico del sureste turco. Así que si te encantan los dramas de clanes familiares, pasiones prohibidas y lealtades imposibles y secretos que estallan, prepárate porque el 2025 promete una nueva ola de Ashiret manía en la pantalla chica. Para los que no saben, las series Ashiret son las series como de clan de familia. Esa serie nos gusta muchísimo y ellos tenían mucho que no la hacían. Y al ellos ver que Uşak Şehir tuvo tanto éxito retomando este tipo de series, pues ellos dijeron, nosotros también nos vamos a poner en la onda, claro que sí. Pero bueno, señora, por otro lado, Burak Deniz y su coprotagonista, otra vez en el ojo del huracán, en escena de beso, que volvió a generar polémicas. Ya supérenlo, ya, esta serie tiene como 30 capítulos, tienen que superarlo. Ya disfrútense la serie y supérenlo. Pero bueno, los dejo con la noticia. La serie Birgesi Masali no solo da de qué hablar por su historia, sino por las escenas que incendian las redes. Esta vez, los protagonistas Burak Deniz y su Burcu Yazgit Koşku volvieron a hacer tendencia por una nueva escena del beso que muchos consideraron demasiado. Y no es la primera vez, desde el inicio la diferencia de edad entre los actores, 34 y 20, generó bastante crítica. Algunos espectadores consideraron que el casting fue inapropiado para una historia con tanta cercanía física. Sin embargo, Burak Deniz respondió hace un tiempo diciendo, la historia requiere, pero realmente lo quiere, o se está forzando. El más reciente capítulo volvió a ponerlo por el centro de controversia con una escena romántica que se viralizó inmediatamente. Los usuarios de X no tardaron en reaccionar con opiniones divididas, algunos defendiendo la química entre Mahir y Canfesa y otros pidiendo que le bajen el contenido. Como si eso fuera poco, hace unos días Burak publicó una foto de Burcu usando una camiseta con la frase "Ik Turkish Kiss French", lo que muchos interpretaron como una indirecta muy directa a los que critican su relación en pantalla. Respuesta sutil o provocación. Lo cierto es que, polémica o no, Birgesi Masali sigue siendo uno de los títulos más comentados de ATV y su historia, junto a los besos que todos discuten, se ha convertido en tema fijo cada semana en redes sociales. Y hasta aquí, mi gente linda, ya nada, no hay más nada que decir. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. El link también se lo dejo en la caja de descripción, que las va a llevar directo. Suscríbanse, like, compartan y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye.